¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a esta plática que voy a tener el gusto de darles a todos ustedes, que tiene que ver sobre la realidad de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Vamos a ver un poquito el por qué se crea, lo que hace la comisión, lo que dice que hace, y vamos a hacer algunas reflexiones respecto de cómo es percibida desde la vía exterior y ver si realmente coincide lo que dicen que hace con la forma en que se está percibiendo por el exterior por parte de todos los que en algún momento han eh, tenido que acudir a esta comisión de arbitraje médico para llevar a cabo la atención de alguna queja. Como primer punto, debemos de señalar que hace mucho tiempo, hace muchos años, se empezó a detectar que aquí en México se daba algo que se venía replicando desde Estados Unidos, que era la medicina defensiva. ¿Qué es esto de la medicina defensiva? Es cuando el personal médico considera a los pacientes como sus enemigos, los ve como potenciales enemigos y demandantes en todo, y entonces lleva a cabo ciertas actitudes desbordadas, ¿no? De mandarte a hacer, por ejemplo, más estudios de los que requieres simplemente para poder cubrir una práctica en caso de una demanda. Pero eso no viene de gratis, ¿no? Es decir, de algún momento surgió, claro, surgió de que los pacientes empezaron a ver a los médicos como sus enemigos, como simplemente un proveedor de servicios, no como un amigo, y también los empezaron a ver como una posibilidad de sacarles dinero incluso en muchos lugares y estructurar toda una serie de estrategias y procedimientos para demandarlos y obtener algún beneficio. Y entonces empieza a enrarecer esa relación médico-paciente y se da esa medicina defensiva. Bueno, se empezó a ver ese tipo de prácticas en México y cómo estaba ocurriendo toda esta cuestión de la judicialización de la relación de la médico-paciente, y se hace la propuesta de crear una institución que ayudara a resolver estos problemas y a reducir el problema de la medicina defensiva. Originalmente se plantea crear una procuraduría de las defensas de los pacientes, pero obviamente el gremio médico se opone a esto y finalmente logra tener injerencia para que lo que se crea sea una Comisión Nacional de Arbitraje Médico. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que esta comisión pues buscaría sanear lo que es la relación médico-paciente, resolver los asuntos, pero en estado de igualdad, ¿no? No sería la defensa del paciente, sino tratar al paciente y al médico de forma objetiva como iguales y llevarse a cabo un análisis técnico de la situación. Y en 1996 se crea la Comisión Nacional de Arbitraje Médico como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud. Y hay que poner atención a esto. ¿Por qué? Porque dentro de los alcances que pueden tener los diversos organismos a nivel estatal, existen los descentralizados, que son aquellos que tienen autonomía presupuestal, técnica, para la toma de decisiones, para cómo llevan a cabo las cosas, ¿sí? Pero existen también los desconcentrados, que son aquellos que se crean con estas características para que puedan llevar a cabo ciertas actividades, sí, pero siempre sometidos a un superior. Es decir, los asuntos más importantes de esa institución siempre van a tener que ser autorizados por un superior, en este caso por la Secretaría de Salud. Y es precisamente esta una de las críticas que se hace a la Comisión de Arbitraje Médico desde fuera, porque no tiene una autonomía real en todos los sentidos. Es decir, siempre va a depender de la línea que se esté dictando desde Secretaría de Salud. Y eso se va a ver reflejado en sus prácticas, en sus políticas, en la forma de desempeñar sus actividades. Es decir, que si la Secretaría de Salud decide en algún momento perseguir a los médicos, se verá reflejado. Si decide ayudarlos, se va a ver reflejado. No tiene esa autonomía técnica real como pudieran tener algunas otras instituciones, como es la Comisión de Derechos Humanos, el INE, es decir, aquellos que sí realmente son autónomos o incluso descentralizados, ¿no? Entonces, en aquella época se crea la Comisión de Arbitraje Médico por decreto presidencial. En 1996 se publica en el Diario Oficial de la Federación y se señala que se crea para atender las inconformidades de la sociedad derivadas del acto médico y buscar solución extrajudicial y por especialistas en medicina y derecho de las controversias que se susciten por la prestación de servicios médicos.
Pero ¿qué es lo que pasa? Pues crean la comisión y hasta ahí podríamos decir, bueno, va muy bien esto, pero ¿qué sucede? Pues resulta que muchos de los estados, miren aquí 27 estados, se organizan y dicen, espérame tantito, ¿no? Todos los gremios médicos se empiezan a organizar en estos estados y dicen, a ver, tú me dices que vas a crear un organismo autónomo con ciertas cuestiones, aquí facultades, que va a buscar mejorar la relación médico-paciente, pero estamos viendo en tu reglamento, en la forma que estás creado, que no forzosamente lo que me dices es cierto. Tú te estás dedicando a juzgarnos. Y como esas políticas de a veces que vienen a nivel federal afectaban también al gremio de forma muy fuerte, iban contra el gremio para limitarlo, para tenerlo contra la pared en muchos sentidos, se organizan y empiezan a decir, espérame, no, ¿sabes qué? Vamos a crear como contrapesos comisiones de arbitraje en nuestros estados, y aquí hay muy variadas, desde que son descentralizados, desconcentrados, autónomos, hay de todas las versiones. Y esto es algo que nos hace reflexionar. ¿Por qué un organismo que creamos finalmente a nivel nacional, con ese impacto, fíjense, tuvo este grado de rechazo? Actualmente se integra un Consejo Mexicano de Arbitraje Médico, con todas las comisiones de estos estados, más la Comisión Nacional que es la que lo preside. Pero ya nos hace reflexionar sobre qué está pasando. Tradicionalmente, ahorita la comisión, aunque puede ver asuntos de cualquier parte del país, lo cierto es que si hay asuntos en cuestión de arbitraje médico que están, por ejemplo, en Campeche, la que los va a atender va a ser la comisión estatal, ¿no? No va a ser la comisión nacional. Entonces, la comisión nacional realmente se está quedando solamente para atender lo que es el Distrito Federal y en ciertos casos, todo lo que tiene con autoridades federales, pero aquellos que no quieran ir a la comisión estatal, ¿sí? Entonces, le estamos viendo también con una cuestión muy limitada en cuanto a alcance. Entonces, es de reflexionar por qué pasó esto, por qué hubo ese rechazo por parte del gremio médico y por qué tuvieron que crear esta serie también de comisiones para protegerse de lo que estaban sintiendo que eran agresiones. Eso nos hace reflexionar. Vamos a entender algo que es muy importante y tiene que ver con las controversias. Cuando tenemos un conflicto, vamos a tener dos partes y cada una va a tener una posición. Pero tenemos una zona de controversia, cierto, pero también una zona de convergencia. En teoría, esa zona de convergencia es la que nos permite, en el momento de localizarla, poder solucionar las cosas. Y muchos estudios han demostrado que gran parte de los problemas son problemas de comunicación. No son problemas a nivel técnico en todas las materias. Es decir, un paciente no va a poner una queja contra un médico porque aplicó mal una técnica. Seguramente ni sabe cuestiones técnicas de medicina. Lo toma como una cuestión de percepción. Si siente que hubo un mal servicio, que lo atendieron mal o quedó inconforme, bueno, pues va a proceder en contra de ese médico. Esto es un elemento muy importante. Ahorita lo vamos a profundizar un poquito más. Pero esto es en lo que se basa, en teoría, la creación de la comisión, en que dijeron ellos, oye, si hay problemas de comunicación, vamos a crear un organismo que permita bajar esto de la medicina defensiva, porque quizá la medicina defensiva se está dando por problemas de comunicación y no precisamente por cuestiones de mala calidad de técnica. Es decir, está pasando algo en el sistema donde estamos a la defensiva, todos, tanto médicos como pacientes, ¿no? Y entonces el médico piensa que el paciente es su enemigo y lo va a demandar de todo. Y el paciente está pensando que solamente lo tratan como número, que no lo consideran, que no está haciendo un esfuerzo el médico por resolver su asunto. Y esto tiene que ver con lo que se presenta en el sistema, ¿sí? En el sistema de salud, con las percepciones incluso de cómo el Estado vende estos servicios o cómo nos mantiene a la defensiva en muchos temas. Y es aquí donde toma importancia el conocer que existen medios autocompositivos y medios heterocompositivos. Este es un elemento, una cuestión muy importante. Un método autocompositivo, un medio autocompositivo, es aquel en el que solo participan
dos partes para la solución del conflicto. Es decir, tú y yo nos ponemos de acuerdo y solucionamos las cosas. ¿Sí? ¿Cómo? Con las reglas que queramos, nos vamos a arreglar. Es más, incluso puede ser de manera ilegal. Uno de esos medios autocompositivos muy utilizado, que incluso está prohibido por la ley, es la autotutela. Es cuando yo, creyendo que tengo derecho de algo, paso por encima de los demás de forma violenta y alego proteger ese derecho. ¿Sí? Debemos de recordar que el artículo 17 constitucional prohíbe el tomar justicia por propia mano. Es decir, esta autotutela estaría prohibida. Este medio autocompositivo donde una persona puede pasar por encima del otro está prohibido. Hay obviamente excepciones que se permiten en la ley. Ejemplo, está en peligro mi vida, se metieron a mi domicilio, le van a hacer algo a mis hijos, a mi familia, pues me tengo que defender, no puedo esperar que llegue el Estado. Pero ojo, son por excepciones. ¿Y qué es lo que dice el Estado? El Estado nos dice, oigan, como a ver, no pueden ustedes tomar la justicia en propia mano, generamos algo que se conoce como tutela judicial, y es precisamente eso, lo que tenemos en el 17 constitucional, que nadie puede tomar justicia por propia mano, sino que debe de acudir, ¿a dónde? A un proceso con tribunales previamente establecidos, con una serie de reglas y formalidades previamente establecidos que nos van a garantizar la solución más justa y legal, ¿no? Considerando derechos de las dos partes, etcétera, amparado por el imperio del Estado. Y entonces la vía ordinaria para resolver un problema legal debe de ser el proceso, ¿sí? Un proceso judicial. Para eso existe un poder constituido dentro del Estado mexicano, ¿no? Esta teoría clásica que nos hablaba de la división de poderes, que tiene que darse de forma tripartita, pues la vemos reflejada ahí. Tenemos un poder constituido que tiene una función muy específica, que es la cuestión legislativa, de crear leyes. Hay otro poder constituido que las administra, que es el poder ejecutivo, y está el poder judicial, que es quien resuelve sobre las controversias. Y para eso tienes toda una serie de estructuras judiciales, estatales, con atribuciones, con facultades, con reglamentos, etcétera, para que esto se haga de la mejor forma. Pero no siempre las personas resolvemos las cosas por la vía judicial. ¿Sí? Entonces tenemos estos medios alternativos de solución. ¿Lo podemos hacer nosotros solo dos? Sí, pero también podemos utilizar medios heterocompositivos. Aquí la característica que se tiene es que ya participó un tercero. Y puede ser ese tercero, para ejemplos así muy prácticos, mi mamá, ¿no? Me peleó con mi hermano por un chocolate. Si no resolvemos entre nosotros a través de una cuestión autocompositiva, llamo a ese tercero, ¿sí? A mi mamá, a que dé fe de lo que estamos hablando. Y en ese momento mi mamá dice, ¿sabes qué? Yo soy un tercero, solamente voy a dar fe de que ustedes se arreglen. Voy a estar aquí para que se arreglen. Perfecto. Pero no opina. Y ahí la pregunta sería, ¿ese tercero tiene que tener algunas características especiales para poder opinar y que eso realmente se considera una solución de conflicto a nivel legal? Pues claro que sí. Evidentemente ese tercero no podría ser mamá en un asunto legal. Tiene que ser alguien que esté validado por el Estado, que tenga fe pública, que tenga validez todo lo que está haciendo. Y eso implica que tenga competencia. Es decir, que tenga las facultades para ejercer las atribuciones necesarias para poderle dar validez a esa solución. Y de aquí se toman algunos modelos de medios alternativos de solución de controversias, porque vamos a ver que ese tercero tiene diferentes funciones y alcances respecto de lo que va haciendo. Pero es importante señalar que puede haber estos medios de solución privados, donde las personas se someten, por ejemplo, a lo que opine un experto en la materia, pero también hay institucionales, como es el caso de la Comisión de Arbitraje Médico, como es el caso de la CONDUCEF, como es el caso de también la comisión que tiene que ver con la defensa de los contribuyentes, ¿no? La Procuraduría de Defensa de los Contribuyentes. Hay muchos que llevan a cabo, independientemente de que se llamen Procuraduría o institución X o Comisión de Arbitraje Médico, por ejemplo, alguna comisión, tienen procedimientos de métodos alternos de solución de controversias. Y son autoridades estatales. Pero también hay que recordar algo que es muy importante.
están dentro de nuestro sistema jurídico, existe algo que se llaman eh, competencias formales y competencias materiales. La competencia formal es la que tiene propiamente cada uno de los poderes constituidos, es decir, el legislativo crea leyes, el ejecutivo las administra, el judicial resuelve. Esa es la función principal y todas las estructuras que dependen de ese poder constituido tienen que ver con esa competencia formal, pero también tienen competencias materiales, donde llevan a cabo cosas que tienen que ver con otro poder. Entonces vemos que el Ejecutivo tiene una facultad reglamentaria, puede resolver asuntos, sí, y un ejemplo de eso es la Comisión de Arbitraje Médico. La Comisión de Arbitraje Médico no depende del Poder Judicial, en ninguna forma, depende del Poder Ejecutivo, específicamente del Secretaría de Salud, ¿sí? Entonces, oye, pues ¿qué no quedamos que el Poder Judicial es el que tenía que resolver las cosas? De forma ordinaria, sí. Pero en este caso lo crea el Poder Ejecutivo para tener también control de ciertos temas, ¿no? Que no se le salgan de la mano ciertos temas o tener incluso un grado de injerencia en algún tema. Que ojo, la resolución de controversias pues tendría que ser de otro poder completamente, ¿no? Bueno. Entonces hasta aquí vamos a ver, ese tercero que está participando en este caso sería la Comisión de Arbitraje Médico y estaríamos hablando de un medio alternativo de solución de controversias, pero institucional, porque se está llevando a cabo ante una institución gubernamental, ¿sí? Entonces, esta es una cuestión muy importante a comentar. Lo que estamos viendo que hace la Comisión de Arbitraje Médico es aplicar medios alternativos de solución de controversias, pero de forma institucional y señalando que pertenece al Poder Ejecutivo y está ejerciendo, por tanto, una de las competencias materiales de ese poder. Aquí están los medios alternativos de solución de controversias. Y en la última parte estamos viendo la vía ordinaria de cómo se resuelven las cosas, que es por medio del proceso de una decisión judicial. Entonces, en una negociación que podemos llevar con cualquier persona en la calle, sin necesidad de que participe nadie, evidentemente el nivel de influencia de las partes es completo. Tanto la otra parte como yo, o los tres que formamos parte, o los cuatro que estamos formando parte, tenemos toda la influencia para decidir cómo resolver el asunto. Pero vamos llamando a un tercero a la participación, ¿no? Entonces, primeramente puede haber un tercero nada más que facilita la comunicación, nada más es lo que hace. Oigan, pónganse de acuerdo, ya, ni siquiera voy a dar validez. Pónganse nada más de acuerdo, estamos aquí para que se pongan de acuerdo. ¿Ok? Podemos conciliar, está ahí buscando que se concilien, regular los ánimos, y ahí estamos hablando ya de un medio muy específico, la conciliación, pero tiene una característica. El tercero no puede opinar, no debe de opinar en esta parte. Simplemente está para dar fe de que ese arreglo cumple con ciertas formalidades legales, que es legal ese arreglo al que se está llegando, que va a ser válido evidentemente, pero él no puede opinar si se trata de la conciliación. ¿Sí? En el momento que ya opina, ya pasamos a otra cuestión muy específica, que es ya que tiene que ver con la búsqueda del consenso. ¿Sí? Ya estamos mediando. Aquí sí ya les digo, a ver, tú estás aquí, te propongo esta cuestión, etcétera, pero yo no puedo imponer mi decisión. ¿Sí? Ojo con esto. No podemos imponer la decisión. Damos una opinión, pero hasta ahí nos quedamos. ¿Qué pasa? En algún momento nos van a decir, oye, pero tú sabes de la materia, al parecer. ¿Por qué no resuelves? Tú eres experto, ¿por qué no resuelves? Es aquí donde entra ya el arbitraje. Aquí el arbitraje ya lo debe de hacer alguien especializado en la materia y tiene varias características, ¿no? Evidentemente va a resolver sobre el asunto, pero aquí las partes siguen teniendo una buena parte de influencia y se habla de la voluntariedad de las partes, es decir, no puede ser sometido nadie ni a mediación, ni a conciliación, ni a nada de esto, ni al arbitraje, incluido el arbitraje tampoco puede ser sometido si no es por voluntad propia. Esa es la característica de estos medios alternativos. Toda vez que no es la vía ordinaria de resolverlo, no me pueden obligar a participar en ellos. Si encuentro que tienen alguna ventaja, como siempre se ha dicho,
que son más rápidos, menos costosos, que los lleva a cabo personal especializado en la materia, está bien, yo lo puedo tomar y decidir si lo acepto o no. Pero no me pueden obligar. Y esto es importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando yo llego a demandar a alguien? O alguien me demanda, vamos a poner, alguien me demanda a mí. Y yo no estoy de acuerdo. Digo, ¿sabes que estás mal? Etcétera. Y llego a demostrar que estaba mal. Lo justo sería, pues, ahora rezárseme el daño, ¿no? Pero no te puedo obligar. Si tú no te sometes a esta parte y no conciliamos y no mediamos, yo no puedo obligarte a que continúes con el arbitraje ni a ninguna otra cuestión. Y ojo, este árbitro no tiene el imperio del Estado, porque no es la vía ordinaria de resolver conflictos. Esto quiere decir que el arbitraje únicamente va a llegar hasta resolver el asunto, pero no puede obligar el cumplimiento de esa resolución. Es decir, si la persona se niega a cumplirlo, no puede hacer nada el árbitro. Debe de acudir ¿a dónde? Pues a lo que es la vía ordinaria, ¿no? Al que sí tiene ese poder, que es el poder judicial. Acudimos a ese poder judicial y entonces ahora sí el poder judicial tiene esa competencia formal para ejercerlo. Entonces, esta es una limitación muy importante que tiene la Comisión de Arbitraje Médico. Finalmente, aunque resuelva, si yo ya me vi beneficiado y el otro no quiere cumplirlo, no lo puede obligar al otro. Debo de iniciar todo un procedimiento legal, que en teoría es el que estaba evitando, para obligar a que lo cumpla. Entonces, esa ventaja pues, puede ser relativa, dependiendo de dónde estemos. ¿Sí? Este es el proceso que se plantea en la Comisión de Arbitraje Médico de cómo se sigue el estudio de las quejas, ¿no? Llega un paciente, acude, o su familiar acude a la Comisión de Arbitraje Médico a un área de orientación y gestión donde se va a analizar que el asunto tenga que ver con el acto médico. Y aquí ya empezamos a tener varias reflexiones, porque normalmente la Comisión de Arbitraje Médico vende la idea de que tiene que ver con todo lo que es la relación médico-paciente. Y aquí estamos viendo que eso ya no es precisamente así, porque el acto médico estamos hablando de actos profesionales, en los que están metidos evidentemente el médico y una persona, un paciente. Pero es muy diferente el alcance respecto de lo que es la relación médico-paciente, ¿sí? Bueno, va a llegar a orientación, a gestión, van a ver si eso tiene que ver con las capacidades y si es así se va a admitir la queja en contra del personal de salud. Si no es así, se le va a orientar para que vaya por otra vía como puede ser la penal, ¿no? La vía judicial, que finalmente es la vía ordinaria para resolver los asuntos. Se va a invitar al personal de salud y a la persona a que acuda a la comisión a una cita para explicarle lo que es el arbitraje médico y si decide aceptarlo, porque debemos de recordar que nadie puede ser obligado a esta parte, pues continúa con la otra etapa de estos servicios que brinda la Comisión de Arbitraje Médico, que es la conciliación. Se hace una audiencia de conciliación en la cual se le va a dar espacio a las dos partes para que expongan su sentir, qué es lo que perciben, etcétera, etcétera, y que puedan llegar a un arreglo. Si no llegan a un arreglo, se deja los derechos a salvo en este caso del paciente, que es quien interpuso la queja, para que los ejercite por otra vía. Pero también se les ofrece continuar con todo el proceso que es el arbitraje, donde ya la Comisión de Arbitraje Médico va a emitir un peritaje que va a sustentar un laudo y va a dar una resolución para ver quién tiene la razón. En teoría se hace con amigable solución, tienen que firmar un compromiso arbitral de que lo van a cumplir, porque decíamos que si no está esa voluntad de las partes, finalmente no se cumple, no tendríamos cómo obligarlos a que lo cumplieran y, bueno, siguen con el proceso, ¿sí? ¿Qué es lo que también plantea la Comisión de Arbitraje Médico? Bueno, que se lleva a cabo el estudio de todas esas quejas que pasan por ahí y con todos los resultados se genera investigación, cuestiones de enseñanza, etcétera, y es como busca retroalimentar al sistema. Hasta ahí todo parece muy bonito, ¿no? Bueno, depende de cómo vayan, ¿no? Pero entonces siempre se ha vendido que la gran ventaja de pasar por esto es que todo se resuelve de
forma muy rápida, que es mucho más económico, incluso el médico lo hace, que es que no debes de acudir con ningún abogado, ¿no? Ni pacientes ni personas de salud deben de acudir con un abogado, porque para eso hay abogados institucionales, ¿no? Y ya desde ahí podemos tener ciertas llamadas de atención dependiendo de la posición que estemos tomando. Pero bueno, este es el arbitraje. Ahora bien, vamos a reflexionar. A los abogados siempre nos han enseñado que existen algo que se llaman formalidades esenciales del procedimiento. Y es algo que en caso de no cumplirlo, pudiéramos incluso solicitar la nulidad de ese proceso que se está llevando a cabo para resolver un asunto. Y contempla 4 cosas básicas, ¿no? Esta vía del proceso, que es el derecho a que me notifiquen algo, a que ofrezca pruebas, a que ofrezca también alegatos, ¿no? Es decir, de los resultados de esas pruebas yo puedo alegar, puedo argumentar por qué tengo la razón o no, y evidentemente a que lo resuelva una autoridad considerando mis alegatos, ¿no? Son derechos que tengo y que tiene cualquier persona, y los tiene a nivel constitucional. Y entonces aquí la pregunta sería, con los medios de solución de controversias, como es el arbitraje, donde es un árbitro el que realiza algo, ¿puedo alegar? ¿No? Se pierde ese derecho, es decir, perdería algo básico en cualquier formalidad esencial del procedimiento, porque aquí estamos hablando que no estoy respaldado por toda la tutela judicial del Estado. Entonces tengo derechos en la vía normal, la vía ordinaria, que es el proceso, para que se me respeten, pero en métodos alternos de solución de controversias, toda vez que buscan hacerlos más prontos, más expeditos en teoría, ahorita vamos a ver si esto es así de real, de acuerdo a lo mismo señalado por la Comisión de Arbitraje Médico o publicado por sus mismos artículos, ¿no? Eso lo veremos ahorita. Pierdo esta posibilidad de alegar lo que a mi derecho convenga y a que se tome en cuenta, porque simplemente se va a tomar lo que diga el árbitro, ¿no? Entonces, llamada de atención, dependiendo de qué posición tengamos, muchos abogados diremos, oye, pues, ¿qué pasa con ese derecho que tienes? Te lo estarían violentando. Hablamos de un trato igualitario, ¿no? Deberíamos de dar un trato igualitario, pero entonces la pregunta sería, si realmente la Comisión de Arbitraje Médico lo que estaba buscando era mejorar la relación médico-paciente, porque esa es la forma que se vende para llegar, ¿no? A todos lados. ¿Esto se da así? ¿Sí se tiene un trato igualitario? Porque el médico le puede llegar de repente al médico, le puede llegar de repente la notificación de que tiene una queja en su contra, ¿no? Que tiene un problema el paciente con él y acudió. Oigan, pero si el médico tiene en ese momento una queja contra el paciente porque no le ha pagado o algún problema que está viendo que le va a generar mayor problema a él, ¿no? No se está viendo un tratamiento y puede acabar mal, etcétera. ¿Qué hace? Puede acudir también a la Comisión de Arbitraje Médico, digo, basado en que busca mejorar la relación médico-paciente. Debería de poder, ¿no? Tenemos que tener un trato igualitario. Pues resulta que esto no es así. Solamente es el paciente el que puede acudir a la comisión a poner una queja en contra del médico. El médico no puede poner nada en contra del paciente. Entonces, y también pudiera existir un arbitraje respecto de las deudas, ¿no? Que tiene el paciente, de cómo le vamos a hacer para que me pague. Entonces ya desde ahí nos puede llamar la atención a muchos que no tienes un trato igualitario por lo que hace la interposición de los asuntos. Y entonces aquí es cuando la Comisión de Arbitraje Médico siempre se defiende diciendo, claro, pero es que yo resuelvo sobre el acto médico y el acto médico solo lo llevan a cabo los profesionales de la salud. Y entonces la pregunta es, ¿y entonces por qué constantemente estás vendiendo esta cuestión de que tú lo que haces es mejorar la relación médico-paciente? ¿Por qué no simplemente te dedicas a decir la realidad? A decir, yo lo que hago es resolver asuntos respecto del actuar profesional derivado de la interposición de una queja de un paciente. Y no esta cuestión, ¿no? Para llegar a los demás de que estoy mejorando la relación médico-paciente.
Digo, porque si fuera eso, dame un trato igualitario para que realmente podamos mejorar esa relación. Y finalmente, los medios alternativos de solución de controversia también me permitirán esa posibilidad si así la quisiera. Entonces, bueno, reflexionamos sobre esto. Dejémoslo ahí. Eh, Hay otra pregunta que surge. ¿Es realmente más rápido que otras vías legales como el proceso? Ahorita vamos a reflexionar sobre eso. Para algunos dicen que sí, sí, así es como se vende. Muchos abogados dicen, pues prefiero la verdad irme un proceso eh, normal para lo que está tardando. Prefiero un proceso normal. Finalmente, en un proceso normal tengo también derechos como lo que es el alegar, ¿no? La cuestión de poder ejercer mis alegatos, cosa que en el arbitraje estoy perdiendo. Entonces, puedo tener también más medios de defensa. Entonces, bueno, dejemos estas reflexiones por ahí. Otra muy importante, ¿es la única opción como medio alternativo de solución de controversias? Pues resulta que esto lo vemos y no forzosamente es así. Esto no forzosamente es así. ¿Por qué? Pues porque resulta que el Poder Judicial, ya sea a nivel federal o a nivel local, también ofrece medios alternativos de solución de controversias. También ofrece el arbitraje, también se puede llevar en materia civil, es decir, también derivado de la relación del actuar profesional, pudiéramos llevar arbitraje ante el Poder Judicial, siendo que el Poder Judicial sí tiene el imperio del Estado, el imperio de la ley para poder hacer cumplir sus resoluciones. Entonces, ¿qué sentido tiene ir ante una autoridad que depende del Poder Ejecutivo cuando el Poder Judicial, que es el poder constituido para cumplir esa competencia formal, me está dando la opción? Es una buena reflexión, ¿no? A mí también me la han preguntado mucho y es una la cuestión, una muy buena reflexión en ese sentido. ¿Qué ventaja tengo? Bueno, me dices es que es más rápido. Ok, perfecto, etcétera. Pero ahorita vamos a platicar sobre eso, si es más rápido, si es menos oneroso, etcétera, ¿no? Bueno. Y en estos temas hay que preguntarnos, oigan, ¿y qué sucedió entonces con la propuesta de volver obligatorio el arbitraje médico? ¿Será en verdad cierto? Porque hay una propuesta de crear una ley de arbitraje médico, ¿no? Que finalmente fue detenido por ahí en el Congreso debido a oposición de todo el gremio médico. Porque se empezaron a dar cuenta de esto y dijeron, oigan, pues no que tú, comisión, me estás hablando de que vas a mejorar las cosas, la relación médico-paciente, que te estás dedicando a eso, que tú no eres punitivo y sacas una ley donde vas a volverlo obligatorio, es decir, me lo vas a volver una vía como si fuera el proceso, pues mejor me voy al proceso. Ya le estás quitando esta esencia de medio alternativo, ya no va a ser voluntario. Y entonces aquí siempre vino la reflexión, ¿no será cierto esto de que se dijo que siempre se quiso crear una procuraduría por parte del Estado, pero se disfrazó de comisión de arbitraje médico y siempre ha habido algo en contra de los médicos en la forma, en las políticas de cómo se lleva a cabo? Es una muy buena reflexión, vale la pena pensarlo. Tendríamos que meternos y finalmente a los laudos y veríamos que la comisión de forma general resuelve con base en lo que dicen las normas, ¿no? Entonces, eso lo hace ser objetivos. Pero sigue estando presente ahí esta esencia, ¿no? De ir contra el gremio y volverlo obligatorio y pasas por mí y ejerzo ese poder, ¿no? Del Estado, controlo, tengo injerencia en el gremio médico a través de cómo te juzgo. Esto se hace muy peligroso, sobre todo porque lo hace el Poder Ejecutivo, siendo que el que debe de poder resolver y tiene esa competencia formal es el Poder Judicial. Pero vale la pena reflexionarlo eso. Entonces, ¿tiene visión de procuraduría o no? Híjole, como dicen, dependiendo de cómo te fue en la feria, va a ser la historia que cuentes, ¿no? Pero si lo que tú estás buscando es mejorar la relación médico-paciente, porque así siempre lo has vendido, entonces, ¿cómo sustentas el de repente tener una propuesta donde estás buscando ponerle dientes a la comisión, volverlo obligatorio y que el médico no pueda irse a otra vía, que tenga que ir forzosamente contigo?
Entonces ya no suena que tu objetivo real es mejorar la relación médico-paciente, porque por una parte yo no puedo, teniendo un problema, acudir al arbitraje, siendo de materia civil, con un paciente, por ejemplo, por lo que me debe, para ver cómo lo resolvemos, platicamos y que me pagues y acordar algo. No, no lo puedo acudir. Solamente es él el que puede quejarse de mí y a mí me lo vuelves obligatorio. Está bien. Hasta aquí hay que reflexionar esa parte. Otra cuestión que también se ha hablado mucho en el sistema, ¿no? Todos los que hemos estado en algún momento relacionados a este tema de salud, es que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico es como el ente especializado en todo lo que tiene que ver con calidad de la Secretaría, específicamente en la práctica médica, ¿no? Porque recordemos que también hay una dirección de calidad de la Secretaría, que también ve cuestiones de práctica médica. Entonces, bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Pero aquí es más con la parte de cómo aplica esa relación médico-paciente, ¿no? Y entonces tendrían que ser los expertos en todo lo que tienen que ver con competencias y cumplimiento de normatividad aplicable a la práctica médica. Y la cuestión interesante es que la Comisión de Arbitraje, por ejemplo, no certifica ninguna competencia. Es decir, yo digo, oigan, quiero que simplemente la más conocida de las normas oficiales mexicanas, que es expediente clínico, quiero acudir a que me certifiques, yo como profesional de salud, como abogado, como lo que sea, que sé interpretar esa norma. Y no me certifica ninguna norma, no hay nada que me certifiques. Entonces, si estás buscando relacionar esa relación médico-paciente, la forma en que se lleva a cabo la práctica, etcétera, pues una parte muy importante es la profesionalización, la capacitación, pero no solamente que me des pláticas, conferencias, algún curso, no, dame un papelito que diga que yo efectivamente lo conozco, que me avale, no me lo haces, ok. Y tampoco lo hace que Secretaría de Salud, ¿eh? Entonces, por ahí lo tenemos. La otra reflexión que también es muy importante es si en la primera etapa y las primeras etapas de este procedimiento el modelo arbitral que tiene la comisión, que ya dijimos son varios medios alternativos metidos secuencialmente, ¿no? Hasta llegar al arbitraje. Bueno, si en esas primeras etapas finalmente no vas a analizar el caso y no vas a resolverlo, porque lo único que estás haciendo es dar fe de cómo se arreglan, o incluso si te lo piden, dar una propuesta, ¿no? Pasar esto de mediación a conciliación, etcétera, estas partes. Entonces la pregunta es, ¿por qué me pides el expediente clínico? O sea, no deberías de pedírmelo. Simplemente venimos a arreglarnos, a platicar las cosas y a buscar una solución. Incluso tú que nos digas cómo podemos arreglarlo, pero ¿por qué me pides el expediente clínico? Pídeme un resumen de lo que pasó, punto. Pero ¿por qué el expediente? Y muchos aquí lo vamos a tocar un poquito más adelante, muchos han dicho el problema que tienes de acudir a la Comisión de Arbitraje Médico es que al entregar el expediente, si la otra parte finalmente no decide conciliar, no decide pasar esta parte del arbitraje, etcétera, ya tuvo acceso al expediente y puede utilizarlo como un medio preparatorio para un juicio. Entonces, finalmente me estás también creando un problema ahí, ¿no? Me estás dejando en indefensión de no voy a saber si lo usa, no lo utiliza, cómo lo utiliza, etcétera, aunque tú no se lo des, ¿no? Digas que no se lo das. Y aquí viene algo muy importante, porque si tu comisión no le entregas a una de las partes el expediente, pues estás violentando la obligación, porque finalmente forma parte de ese proceso al que tiene derecho de acceder. Entonces, o lo pides y lo entregas, o no lo pides y por tanto no lo vas a entregar. Y si lo pides y no lo entregas, estarás violentando también tus obligaciones derivado de lo que dice la ley, ¿no? Nos hace reflexionarlo, ¿por qué en su mayoría el Instituto Mexicano del Seguro Social no acepta el arbitraje? Pues, muchos señalan, y algunos abogados platicando de esa institución alguna vez me lo comentaban, es porque decían, finalmente si resuelvo y salgo yo a favor y la persona tuviera alguna cuestión en contra, yo no puedo pedirle costas, por ejemplo, a la persona que pague lo que yo gasté en juicio. No lo puedo ejercer aquí en esta vía. En la vía ordinaria sí, aquí no. Y finalmente tampoco puedes obligar a que se cumpla el laudo lo que llegas. Y dicen, y aparte me tarda lo mismo que un proceso normal.
Entonces, pues no me conviene. Y aparte alegaban otra cosa que es muy importante. Decían, es que la comisión dentro del arbitraje permite también lo que es el arbitraje en conciencia, es decir, que sea resuelto el asunto considerando lo que el árbitro piensa o el conjunto de árbitros que estén participando en ese momento considere como más justo, no forzosamente lo legal. Y entonces quizá yo que veía beneficiado por lo que decía literalmente la ley, al tú no considerarlo como lo más justo, me perjudicas. Hasta el caso de, ok, no existió esa negligencia que ustedes dijeron, esa mala práctica, esa queja no procede, y tu comisión me estás obligando a darle una segunda opinión de otra cosa, etcétera, o a cambiarlo de una unidad médica que no te tocaba decirme eso, o a otra cuestión que implica para mí obligaciones. Entonces, ¿sabes qué? Pues la verdad es que prefiero no aceptarlo, ¿no? Aunque hay convenios, evidentemente que por cuestiones políticas también son firmados para que el IMSS, el ISSSTE acuda, ¿no? A estos procesos, porque si no, realmente se quedará sin materia la Comisión de Arbitraje Médico. Entonces, son cuestiones a reflexionar, pero veamos aquí. Ahí está la referencia, ¿no? Este es un documento que pueden checar, es publicado por personal de la Comisión de Arbitraje Médico, donde se ven los días transcurridos entre el incidente que origina la queja y la presentación o inicio de esto, ¿no? Ahí los vemos, pero también hay otra fase de los días transcurridos del inicio de la conciliación hasta la emisión del laudo. Vamos a ver cuántos van, ¿no? Fíjense, más de 1000 días en algunos casos. Sí, en la primera fase. En la segunda fase, vean, pues el promedio son 428 días. O sea, más de un año transcurridos desde el inicio de la conciliación hasta la emisión del laudo. Finalmente, a ver, veamos esto que nos dice aquí, con cuestiones de la Comisión de Arbitraje Médico, ¿no? Esto está publicado por la misma Comisión de Arbitraje Médico. Entonces, durante todo el proceso, desde el incidente que dio origen a la queja hasta la conclusión del laudo, pues tenemos más de 2 años. Entonces, bueno, es una cuestión muy importante a reflexionar. ¿Qué tenemos en esta tabla? La duración del proceso desde presentación de la queja hasta el final del laudo, según el servicio involucrado y sector de atención. Aunque también está más actualizado, pero se mantienen más o menos los mismos estándares, ¿no? Pero veamos, durante todo ese periodo, fíjense, se hizo el estudio durante 4 años y derivado de eso se publica. Vamos a agarrar, por ejemplo, patología clínica, 746 días, más de 2 años, ¿sí? Medicina general, ¿no? Pediatría, 428, medicina general, 638 días, o sea, casi 2 años. Entonces, díganme, o sea, aquí hay que preguntarnos, ¿realmente sí está siendo más rápido que una vía ordinaria para resolver estos asuntos? Porque hay que recordar que a esto le tenemos que sumar todavía la parte de la ejecución del laudo, es decir, como la comisión no puede ejecutar el laudo, en caso de que la otra persona no haya cubierto las cosas, tenemos que ir al proceso con la vía judicial para que lo ejecute, porque la comisión no tiene ese imperio. Y entonces, pues quizá mejor voy a la vía del arbitraje que me permite a mí también el Poder Judicial. Finalmente, él sí tiene el imperio de la ley para poder ejecutarlo, ¿no? Ya no tengo que acudir con ellos. Entonces, vean lo que tarda en promedio de acuerdo a lo que ellos están señalando, ¿no? Porque, ojo, en la mediana ahí lo tenemos 428, 632 en pediatría, medicina general, simplemente por citar algo. Pero el promedio, véanlo. Bueno, en algunas materias llegan a ser hasta de 768 días, como es medicina interna. Es muchísimo. Cirugía pediátrica, 743. Entonces, pues nos hace pensar si realmente sí está siendo así de rápido, si tenemos esos beneficios. Este cuadrito lo que estamos viendo es el promedio derivado del sector de atención. Fíjense, aquellos que provienen del sector público, IMSS, ISSSTE, etcétera, se están tardando más del doble que la vía privada.
654 en promedio y en el privado 379, que finalmente sigue siendo más de un año. Entonces, ¿dónde está esta celeridad que nos venden? Esa es una muy buena pregunta. Digo, cuando entendemos que a la Comisión de Arbitraje Médico le han ido haciendo el recorte de personal cada vez más y más y más y más y más, y han limitado este grado de acción, la cantidad de direcciones que antes existían en la cuestión pericial para resolver el asunto era mucho mayor. Lo han ido recortando, incluso ya se cambiaron de instalaciones porque ya les quedaban demasiado grandes. Y eso ha ido provocando que los tiempos, por ejemplo, para emitir un laudo, un peritaje, porque también emite peritajes para participar en otras vías como puede ser la penal, se alargan. Entonces, sí es importante reflexionar sobre todo esto que estamos contando. ¿Tiene ventajas? Sí, sí puede tener ventajas. ¿Tiene desventajas? También puede tener muchas desventajas. Pero aquí una cuestión que es muy importante es ¿por qué la Comisión de Arbitraje Médico promueve tanto el que acuda sin abogados? Yo como abogado lo pienso y digo, oye, ¿por qué me estás diciendo que una persona vaya sin alguien que lo asesore en la materia? Eso se me hace muy delicado, ¿no? El hecho de que al paciente le digas, oiga, véngase solito. Sí, sí, allá hay abogados institucionales. Claro, en la vía judicial también hay abogados gratuitos que tienen que darte si no tienes abogado, ¿no? Un abogado de oficio. Sí, pero en la Comisión de Arbitraje Médico no te dan un abogado de oficio. Si no tengo abogado, está uno que lleva el procedimiento y lo orienta. Pero no tengo un abogado que me esté defendiendo a mí mis intereses, tampoco el médico. Entonces, sí llama la atención este tipo de cuestiones, que hagan tanto énfasis, ¿no? En buscar que no acudas con abogados y que pase esto. ¿Tiene ventajas? Sí, sí puede tener ventajas. Existe personal capacitado, ¿no? En muchos sentidos, especializado. Pero también ha habido otro tipo de reflexiones, ¿no? Que ahorita vamos a tocar. Se quejaban mucho también algunos de que existía esta figura del perito institucional y decían, es que ese perito que está acudiendo a los procesos, por ejemplo, procesos penales, ¿no? Donde la comisión participaba dando peritajes, etcétera, decían, es un médico general. Y entonces, oigan, tendría que ser especialista. Bueno, pero es que van parado por el imperio, por las atribuciones de la Comisión de Arbitraje Médico. Y si es una junta de peritos, esta resolución, no solamente de él, pero tendría que ser un especialista. O sea, tú estás validando a un médico general para opinar en una especialidad y defender una cuestión en una especialidad. Entonces, hay que reflexionar también sobre estas limitantes que puede tener la Comisión de Arbitraje Médico. Entendemos que quiera defenderse, ¿no? Esos puntos, pero sí nos hacen pensar. Fíjense, aquí tenemos el promedio de días de duración del proceso arbitral desde la presentación de la queja hasta el final del laudo, según el motivo de la queja y el monto de prestaciones requeridas. Miren, un motivo de queja de atención de parte y puerperio, que es de lo más común que hay, dura 550 días, o sea, año y medio. De diagnóstico, 494. La relación, cuestiones de relación médico-paciente, es decir, de malos entendidos, ni siquiera una cuestión técnica, y estuviste un año ahí en la comisión para poder resolver un problema que hay comisión, pero ojo, esto de la relación médico-paciente, pues está muy bien que me lo pongas, pero resulta que yo no tengo el trato igualitario porque yo médico no puedo acudir por algo que tenga que ver con la relación médico-paciente a quejarme sobre el paciente. Solamente él se puede quejar sobre mí. Entonces, veamos esto. ¿Qué desventajas estamos percibiendo entonces con esto que comentamos de la comisión y los procedimientos y medios alternativos de solución de controversia? Porque finalmente son desventajas de todos los medios alternativos de solución de controversias, no específicamente la CONAMED, ¿no? Evidentemente, como los aplica, pues trae esas desventajas. Entonces, una de las primeras es que ambos lados renuncian a su derecho de apelación, lo que significa que una de las partes seguramente puede terminar sintiéndose menospreciada. Las reglas estrictas de la Corte, que pueden impedir, por ejemplo, que un juez o un jurado considere algunas pruebas, pues resulta que aquí el árbitro sí las puede considerar dentro de esa evidencia.
Entonces, eso también es importante. Si se presenta cierta información de un testigo, eh, no hay ninguna oportunidad de contrainterrogarlo o de contrainterrogar el testimonio de ese testigo en el arbitraje médico, ¿no? En un proceso ordinario, claro que sí. Si tú dijiste algo, también la otra persona te puede contrainterrogar. Entonces, a veces los árbitros pueden considerar esta cuestión de la justicia aparente. Es más, ustedes pueden encontrar documentos de la Comisión de Arbitraje, libros que hablan sobre el arbitraje en conciencia y de las posiciones de las partes respectivas en lugar de seguir estrictamente la ley. Entonces, ¿qué pasaría? Que puedo estar redundando en un resultado menos favorable para la parte que se vería favorecida por una lectura estricta de la ley. Esto que ya decíamos que médicos generales pueden ser considerados como peritos institucionales simplemente por ser servidores públicos, y la recuperación de honorarios de abogados no está disponible en muchas ocasiones porque no existe la cuestión de las costas. Ya habíamos señalado que también se promovía institucionalmente la no contratación de defensores especializados para las partes, y eso se presentaba como una ventaja. Dependiendo del punto de vista, si no tengo dinero, pudiera ser sí, pero no forzosamente es una ventaja respecto de alguien que sepa en la materia, que sea especializado y que defienda mis intereses, ¿no? El laudo no es ejecutable por la misma autoridad, debíamos de acudir al Poder Judicial para poder ejecutarlo, ya lo hemos comentado, y algo que es importante es que la estructura de los peritajes de la comisión no siempre cumplen, o la mayor parte de las veces no cumple lo señalado por el artículo 34 de la Ley de Profesiones, ¿no? Tiene una estructura muy específica en su reglamento, pero cuando la comparamos contra lo señalado por el artículo 34 de la Ley de Profesiones, que precisamente hablan sobre resolver en las controversias, ¿no? A través de un peritaje, bueno, eh, ya no lo exigimos. Y hay que recordar que tiene también que ver con una cuestión. El artículo 34 lo puede aplicar perfectamente en un proceso ordinario, pero aquí estamos hablando de arbitraje, ¿no? Entonces, al regirse por cierta normativa, porque no se trata de un proceso ordinario de solución de una controversia, es decir, de la tutela judicial del Estado, sino que es una alternativa, pues tenemos esa serie de problemitas, como habíamos comentado, que puede ser también en no tener alegatos, ¿no? La otra es el descrédito del médico, porque también sabemos que se ha dado por parte de la comisión a conocer las listas de malos practicantes, ¿no? Entonces, si te interesa la vía judicial, pues ahí está el nombre, sí, tenemos un proceso, pero aquí específicamente, independientemente de que ese laudo esté bien o mal realizado, es decir, va a aparecer mi nombre. Si la comisión se equivocó en la forma en que resolvió el asunto y luego lo estoy peleando incluso por otro lado, otra vía, amparándome del resultado o alguna cuestión que tenga yo este derecho de ejercer, pues resulta que mientras mi nombre ya apareció quizá en una lista, ¿no? Y eso va en descrédito del médico. En el arbitraje institucional, para que resuelva el conflicto, la institución va a ser la encargada de seleccionar a los árbitros, porque es arbitraje institucional. Ella es quien nombra a quién va a resolverlo. Y entonces ya no son las partes quienes lo hacen, y por tanto yo involucrado no puedo estar seguro de la calidad técnica del perito que está resolviendo, cosa que en otras vías sí puedo hacer, porque yo perfectamente puedo contratar un perito. Aquí no. Aquí tengo que estar a expensas de lo que la institución considera y de lo que los intereses puedan tener en ese momento, ¿no? Puede ser intereses o no, ¿no? Porque pueden ser también personas muy capacitadas y con objetividad muy grande, ¿no? Pero eso no me consta a mí, no me puede constar a mí. Yo no estoy seguro de eso, yo no reviso todo el perfil de quiénes son, autorizo quiénes participan, simplemente la institución los nombra y punto. Y también, derivado de que se tiene el acceso al expediente en las primeras partes, pues también puede ser utilizado como un medio preparatorio para un juicio. Entonces, hasta aquí yo les agradezco mucho su tiempo, su consideración para un servidor, y damos por terminada esta plática. Que tengan excelente día. Muchas gracias.